Febrero es un mes especial. No solo es el mes más corto del año, sino que, como todos sabemos, cada 4 años tiene un día extra para ajustar el calendario. Pero lo que no todos saben es que no es realmente cada 4 años, sino que la decisión de qué año será bisiesto es una fórmula matemática un poco más complicada que se ve algo así. Un cálculo sorprendentemente preciso y avanzado para haberse hecho hace cientos de años que sigue guiando nuestro calendario hasta el día de hoy. O tal vez aún más sorprendente, que no solamente hay un año bisiesto, sino también un segundo bisiesto, donde se agrega un segundo al día cada par de años para mantener los relojes ajustados. Nuestro calendario moderno es un calendario solar, basado en el tiempo que toma la Tierra girar alrededor del Sol. El problema es que esta órbita no es exactamente los 365 días que tenemos, sino aproximadamente 365.2425 días. Así que cada año, nuestra medida del tiempo se desfasa por aproximadamente un cuarto de día, que aunque no parezca mucho, a lo largo de las décadas desfasaría el calendario por meses, haciendo que las estaciones no parecieran regulares. La historia de por qué tenemos que agregar ese calendario y cómo es que nos dimos cuenta es un dato nuevo sobre el año bisiesto. La primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué febrero tiene solamente 28 días, a diferencia de los otros meses de 30 o 31? Y la respuesta, como tantas cosas de la cultura occidental moderna, está ligada al antiguo Imperio Romano. En un inicio, a diferencia de nuestro calendario solar moderno, los romanos usaban un calendario que probablemente era lunar o basado en la temporada agrícola. Este calendario tenía solamente 10 meses, empezando en marzo y terminando en diciembre. Por eso es que septiembre, octubre, noviembre y diciembre tienen nombres de séptimo, octavo, noveno y décimo, aunque en nuestro calendario del día de hoy ya no coinciden con esos números. Los meses duraban entre 30 y 31 días, para un total de 304 días. Y la temporada en la que no se podía cosechar, el invierno, simplemente era un espacio vacío entre el 10º mes y el nuevo inicio del año. Por casi lo equivalente a 2 meses, los romanos simplemente no tenían una manera de medir el tiempo. Para arreglar esto, el segundo rey de Roma mandó a hacer un nuevo calendario más cercano al calendario solar que usaban algunas otras civilizaciones, agregando 2 meses al final del año, enero y febrero. Tendría un total de 355 días, con meses de 29 y 31 días, ya que había una superstición de que los números pares eran de mala suerte. Pero para poder lograr los 355 días, al menos un mes tenía que tener solamente 28 días, y se eligió febrero, probablemente por ser el último mes del año. El problema es que este nuevo calendario seguía estando desfasado del ciclo solar y equivalía a una diferencia de más de 40 días cada 4 años. La solución fue un completo desorden en el que se decidía agregar meses temporales para volver a sincronizar el calendario, que aunque en teoría tenían que ser cada 2 y 4 años, no seguían realmente una regla matemática precisa, y el cuándo y cómo ponerlos era decidido por sacerdotes del más alto rango. No fue hasta la época de Julio César, en el año 46 a.C., que se reformó el calendario de una forma más ordenada. Para ese entonces, el calendario estaba completamente desfasado de los ciclos naturales de la Tierra. Así que Julio César ordenó reformar el calendario, y los eruditos de la época decidieron usar ahora un calendario solar preciso, constando de 365 días. Y como desde ese entonces ya podían calcular el tiempo que tomaba a la Tierra orbitar el Sol, decidieron que para ajustarse al desfase de los días, cada 4 años se repetiría un día del año para volver a sincronizarlo con el ciclo solar. Y este día sería el 6º día antes del inicio de marzo. De ahí viene el nombre de año bisiesto, porque era un año que tenía 2 días sextos. Otro cambio importante, que sigue hasta nuestra fecha, es que el inicio de año se movió oficialmente de marzo a enero, que era la fecha cuando los cónsules políticos tomaban su posición en el magistrado. Y este podría ser realmente el fin de la historia, pero incluso este gran cálculo matemático tuvo un problema. Agregar un día completo cada 4 años ahora sobreestima la duración del año por más o menos 10 minutos, que, de nuevo, puede parecer muy poco, pero poco a poco va sumando. Tanto que para el año 1500, el calendario ahora tenía el problema opuesto al usual, y estaba adelantado al ciclo solar por alrededor de 13 días. Y esto era un problema para la iglesia, que festejaba muchas de sus celebraciones, como la Pascua, que era la más importante, no basados en un día específico, sino en movimientos celestiales. Así que el Papa Gregorio XIII mandó a hacer un nuevo calendario que fuera aún más preciso,
y así llegamos al calendario gregoriano, que tenemos hoy en día, que ajusta el calendario con una regla muy inteligente, pero algo complicada de entender. Cada año que es exactamente divisible entre 4 es un año bisiesto, excepto los años que son exactamente divisibles entre 100. Pero estos años sí van a ser bisiestos si también son exactamente divisibles entre 400. Por ejemplo, los años 1700, 1800 y 1900 no fueron bisiestos porque son exactamente divisibles entre 100, pero el año 2000 sí lo es, porque también es exactamente divisible entre 400. Este nuevo calendario, para ser más organizado, cambió también el día agregado a ser siempre el 29 de febrero, en vez del día repetido como se hacía en el calendario juliano. Este calendario es tan preciso que se sigue utilizando hasta el día de hoy, pero su aceptación no fue tan rápida, especialmente en países que no seguían a la Iglesia Católica. Reino Unido, por ejemplo, que se haya vuelto protestante y bastante opuesto a la Iglesia Católica y al Vaticano, no adoptó este calendario hasta 1752. Y para poderse sincronizar, tuvieron que brincar en el tiempo 11 días completos, pasando del miércoles 2 de septiembre al jueves 14 de septiembre en una sola noche. En otro ejemplo, Rusia, o la Unión Soviética en ese entonces, no cambió el calendario gregoriano hasta 1912. Por eso, los festejos de la Revolución de Octubre son en noviembre. Los días que eran octubre en el calendario juliano cambiaron a estar en noviembre por el gregoriano, cuando tuvieron que adelantar su calendario por 13 días. El último país en adoptar este calendario hasta la fecha es Arabia Saudita, que solo cambió oficialmente del calendario islámico al gregoriano hace unos pocos años en 2016. Pero aún hay países que utilizan calendarios distintos, como Etiopía o Irán, que usan su propio calendario, o China, que aunque usa el calendario gregoriano para todo lo oficial, aún conserva su antiguo calendario lunar para algunas celebraciones y ceremonias tradicionales. Y conforme avanza nuestro conocimiento y tecnología, hemos tenido que ajustar nuestra manera de medir el tiempo aún más, a tal grado que, con la introducción de relojes atómicos extremadamente precisos, que son la base de tecnologías tan importantes como el GPS o la bolsa de valores, en 1972 se introdujo el segundo bisiesto, un sistema que agrega un segundo a un día aproximadamente cada 2 años para ajustar nuestra manera de medir el tiempo en base al Sol con los relojes atómicos. Esta medida es relativamente nueva y aún bastante discutida, con propuestas de dejar de hacerlo para el 2035 y en su lugar introducir una hora completa cada 600 años, por ejemplo. Eso es todo por hoy. Si ustedes son uno de esos bebés que nacieron un 29 de febrero, pueden contarme en los comentarios cómo es que celebran su cumpleaños, si lo hacen el 28, el 1 de marzo, o si hacen una mega fiesta cada 4 años. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un dato nuevo.